El pequeño monstruo verde. Mi marido se echó a trabajar como de costumbre, y yo no tenía nada que hacer. Me senté junto a la ventana para contemplar el jardín a través del hueco que se abría entre las cortinas, sin ninguna razón especial. Simplemente no tenía nada que hacer y miraba sin más a la espera de que se me ocurriera algo. De entre todas las cosas del jardín, me fijé en el roble. Era mi árbol favorito. Me gustaba desde que era pequeña. Lo había plantado de niña y lo había visto crecer a lo largo de los años. Lo consideraba mi amigo y a menudo hablaba con él. Creo que volví a hablar con él, aunque no recuerdo bien de qué. Tampoco sé cuánto rato estuve allí sentada. Cuando contemplo el jardín, el tiempo se me pasa volando. Antes de darme cuenta ya había empezado a oscurecer, así que debió de ser mucho tiempo. De pronto, oí un ruido sordo, una especie de susurro extraño en la distancia. Al principio me pareció que brotaba de mi interior, como si padeciera una alucinación auditiva, un oscuro presentimiento hilándose despacio dentro de mi cuerpo. Aguanté la respiración para no distraerme y aguzé el oído. No cabía duda. Poco a poco el ruido fue acercándose. No tenía ni idea de qué se trataba. Me ponía la carne de gallina. El suelo en la base del tronco del árbol empezó a abultarse, como si brotara hacia la superficie un líquido espeso. De nuevo contuve la respiración. El montículo de tierra se resquebrajó y algo afilado como una especie de uñas salió de dentro. Apreté los puños y aguzé la mirada atenta a aquello. Sabía que iba a ocurrir algo. Las uñas rasgaban con fuerza la tierra y el agujero se hacía cada vez más grande. No tardó en salir a rastras un pequeño monstruo verde. Tenía el cuerpo cubierto de brillantes escamas verdes. En cuanto salió del agujero se sacudió para limpiarse los restos de tierra. Tenía la nariz larga, de un extraño verde intenso, más fina cerca de la punta y aguda como un látigo. Sus ojos, sin embargo, eran humanos. Me estremecí. En su mirada se apreciaban los mismos sentimientos que en los tuyos o en los míos. Se acercó despacio a la entrada y llamó a la puerta con la punta de la nariz. Un ruido seco resonó en el interior de la casa. Caminé de puntillas hasta la habitación del fondo, con la esperanza de que no se diera cuenta de mi presencia. Ni siquiera podía gritar. No había ninguna casa en los alrededores y mi marido aún tardaría en volver. Tampoco podía huir por la puerta de atrás porque no había. Era una casa con una sola puerta a la que llamaba un monstruo verde de aspecto repugnante. Contuve la respiración para pasar inadvertida, rezando para que se cansara y se marchara a otra parte. Sin embargo, no lo hizo. La punta de su nariz se estrechó todavía más, la introdujo por la cerradura y después de manipularla, hizo un ruido y la abrió. Detrás de la puerta entornada apareció la nariz, que se quedó allí mucho tiempo, como una serpiente olfateando con la lengua. Si hubiera sabido que al final iba a abrir, me habría quedado tras la puerta, armada con un cuchillo para cortarle la nariz. Tenía montones de cuchillos afilados en la cocina, como si me leyera el pensamiento. El monstruo verde dibujó una sonrisa. No servir de nada hacer semejante cosa, dijo. Hablaba de un modo extraño, como si no hubiera aprendido del todo a hacerlo. Es como cola de lagarto, se explicó. Por mucho cortar, sale nuevo, cada vez más fuerte. No sirve de nada. Movía sus horribles ojos como si fueran peonzas. Me pregunté si podría leer los pensamientos. En caso afirmativo, sería terrible porque en general es algo que no soporto, y especialmente si lo hacía un horrible monstruo que ni siquiera sabía lo que era. Tenía el cuerpo empapado de sudor frío. ¿Qué querrá de mí?, me pregunté inquieta. ¿Devorarme? ¿Arrastrarme dentro de su agujero? Sea como sea, pensé, al menos no es tan horrible como para no poder mirarlo de frente. Unas delgadas extremidades rosáceas que nacían bajo las escamas verdes terminaban en unas uñas largas, pero no resultaba una visión desagradable. Al mirarlo bien, me di cuenta de que no albergaba malas intenciones ni hostilidad hacia mí. Por supuesto, dijo con una ligera inclinación de cabeza. Al hacerlo, sus escamas crujieron con un ruido parecido al de una mesa llena de tazas de café al moverse. ¿Cómo voy a devorarla? No debería pensar horribles cosas. No tengo mala intención. ¿Cómo podría?, me preguntó. No me había equivocado. Leía mis pensamientos. Señora, escúcheme. He venido a pedir mano. ¿Lo entiende?
Me arrastro hasta aquí desde muy, muy profundo. Mucho esfuerzo. He escarbado tierra y mis uñas rotas. Si tuviera mala intención, mala intención, mala intención, no tomar molestia. He venido porque la quiero mucho. La quería desde el lugar profundo. No podía soportar y me arrastré hasta aquí arriba. Todos me querían detener, pero no podían. Me hacía falta coraje. Pensará que soy descarado por pedir mano y ser monstruo. Mi corazón me dijo que tenía razón. Un monstruo descarado que se presentaba de esa manera para cortejarme. En su cara se dibujó entonces un gesto triste y, como si respondieran a su estado de ánimo, las escamas de su cuerpo se tornaron moradas. Incluso me pareció que encogía. Me crucé de brazos y lo miré fijamente. Quizás sus mutaciones se deben a los cambios de humor, pensé. A pesar de su terrible, impresentable aspecto, su corazón podía ser blando y vulnerable, como un dulce de malvavisco. De ser así, tenía probabilidades de vencerle. Lo intentaré de nuevo, me decidí. Eres un impresentable. Pensé como si hablase una voz tan alta que casi pareció resonar en mi corazón. Eres un impresentable. Sus escamas volvieron a ponerse moradas en fracciones de segundo. Se le hincharon los ojos, como si absorbiera toda mi mala sangre. Sobresalieron de la superficie de la cara como si fueran higos y derramó unas lágrimas en forma de líquido rojo que hicieron ruido al caer. No me daba miedo. Quise probar con la mayor crueldad que era capaz de imaginar. Le até mentalmente en una pesada silla, con gruesos alambres, y le arranqué una a una sus escamas verdes con unas pinzas. Puse la hoja de un cuchillo afilado al fuego hasta que estuvo al rojo vivo y le hice profundas marcas en sus pantorrillas rosas de aspecto blandengue. Dirigí la llama de un soplete hacia sus ojos hinchados como higos. Cada vez que imaginaba una nueva fase del suplicio, el monstruo se retorcía como si de verdad lo pusiera en práctica. Gritaba, sufría, derramaba lágrimas teñidas de color que golpeaban el suelo haciendo ruido. Un líquido espeso brotaba de sus oídos y después un vapor grisáceo con olor a rosas. Me miraba fijamente con sus ojos hinchados. En su mirada se leía rencor y reproche. Por favor, señora, por favor, no pensar cosas crueles, gritó. Aunque solo pensamientos, por favor, no lo hagan, insistió en un tono muy triste. No mala intención, no hacer nada malo, solo la quería, pero no quise escucharla. Basta de tonterías, le interrumpí con mi pensamiento. Has aparecido bajo la tierra de mi jardín. Has abierto sin permiso la puerta de mi casa y has entrado aquí. No te he invitado. Tengo todo el derecho a pensar lo que me apetezca y por eso pensaré cosas aún más crueles. Atormenté su cuerpo sirviéndome de todo tipo de máquinas e instrumentos, sin rechazar cualquier forma de tortura que se me pudiera ocurrir, cualquier cosa que convirtiera su existencia en un tormento. «¿Lo ves, maldito monstruo?», pensé de nuevo. «No tienes ni idea de cómo somos las mujeres. No tengo límites si se trata de imaginar ese tipo de cosas». Poco después, sus contornos empezaron a hacerse difusos. Incluso su poderosa nariz verde se encogió como si no fuera más que una lombriz. El monstruo se retorcía por el suelo. Movía la boca como si quisiera decir algo, como si quisiera transmitirme algo que se le había olvidado, un mensaje muy importante. La boca dejó de moverse con una mueca de sufrimiento y enseguida desapareció. Su cuerpo ya no era más que una sombra al atardecer, y solo sus ojos hinchados y tristes contemplaron el vacío con una expresión de profunda pena. No te va a servir de nada esa mirada, pensé. Por mucha lástima que quieras darme, no vas a poder decir nada o hacer nada. Tu existencia termina aquí. Sus ojos desaparecieron en el vacío y la oscuridad de la noche inundó la habitación sin hacer el más mínimo ruido.